Advertencia: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan en lo absoluto la postura del Instituto Politécnico Nacional ni de la Fonoteca Nacional. Muy buenas noches. A nombre de Francisco Rivas, director general de la Fonoteca Nacional, les damos a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a este, pues que es el último conversatorio del año de este ciclo de 2024. Estamos cerrando con una mesa que hemos titulado Modalidades y visiones diversas. Tenemos un panel con destacados músicos e intérpretes que afortunadamente aceptaron nuestra invitación. Le damos la más cordial bienvenida a Jesús Echevarría, a Joaquín Berruecos y a Job Hernández, y en la conducción de la mesa a Antar López. Como les comento, este es el último conversatorio del año. Este proyecto que surgió de una idea de Margarita Cruz, quien nos acompaña, y de Antar López hace ya pues 2 años, y que hemos venido pues trabajándolo. Tenemos ya 2 años realizando estos ciclos de conversatorios en donde han participado una gran cantidad de protagonistas de este movimiento, y en buena medida gracias al esfuerzo, al ímpetu y a la tenacidad tanto de Margarita como de Antar, que han hecho posible que se lleven a cabo estos conversatorios. Aprovecho para reconocerlos y darles las gracias a ustedes dos por este magnífico trabajo. Como les digo, el día de hoy tenemos una mesa muy importante que forma parte de estos encuentros que la Fonoteca Nacional, junto con Antar y Margarita y el Instituto Politécnico Nacional, hemos venido realizando aquí en la Fonoteca Nacional, y uno de sus objetivos principales, lo hemos comentado siempre que hacemos estos eventos, es contribuir a la construcción de la memoria de la historia de la música mexicana. Este movimiento de la canción política, bueno, forma parte de esta historia, y nos estamos dando también a la tarea de realizar una grabación audiovisual para que forme parte de la memoria de la propia fonoteca y de la memoria del pueblo de México. Pronto, bueno, ya aquí en la fonoteca se pueden empezar a consultar estos materiales, y el Instituto Politécnico Nacional también pronto los tendrá en línea para que se puedan consultar. Entonces, antes de cederle el micrófono a Antar para que lleve a cabo la conducción de este conversatorio, quisiera presentar a cada uno de nuestros invitados. Perdón, me voy a quitar los lentes porque no veo de cerca. Está con nosotros Jesús Echevarría, compositor y musicólogo mexicano. Su obra Misa Mexicana fue interpretada recientemente por el coro de madrigalistas en su concierto de gala en el Palacio de Bellas Artes. Es autor de la Suite Huasteca de 1993, que ha tenido una constante difusión en México y en el extranjero, en distintas versiones del propio autor, para cuarteto de cuerda y jarana huasteca, para orquesta de cámara y orquesta sinfónica. Otras de sus obras destacadas son Moctezuma II, ópera trágica, Ex Libris sonoro para orquesta sinfónica, Suite Sotavento, Suite Tarasca, Mictlán, Cantes Huastecos, Canastas de Frutas Mexicanas, Homenaje a Miguel Lerdo de Tejada, Tata Keri, Cantaré y Wagner en mariachi. Su más reciente obra, Sonata Huasteca para flauta alto, se estrenó en mayo del 2022
a cargo del afamado flautista mexicano Horacio Franco. Su último disco compacto es Amor, la dulce muerte y canciones cotidianas de humor y extraordinarias, para soprano y ensamble de cámara, con Lourdes Ambrís y el ensamble Son E. Ha realizado la música para las películas Barroco, de Paul Leduc, Huérfanos y El águila y las serpientes, ambas de Gita Shifter. En 2014 fue nominado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas al Premio Ariel por la música de la película Huérfanos. En el campo de la investigación musical publicó el libro La Petenera, Son Huasteco, y es autor de la columna Tiradero de Notas de la revista Pauta. Entre sus distinciones destacan el galardón por Mejor Música de Pantalla de Cristal 2017 por la serie de televisión Melchor Ocampo, también de Gita Shifter, y el reconocimiento Trayectoria 25 y más de 2019 otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México por su carrera como compositor. Bienvenido, Jesús, un gusto tenerte por aquí. Gracias. Joaquín Berruecos, químico, académico, realizador, productor e intérprete de la música folclórica latinoamericana. En 1977 fundó Videoservicios Profesionales, un centro de producción integrado por un grupo interdisciplinario de profesionales dedicados a la realización de programas, documentales, series en video y en años recientes diversos canales de televisión por video bajo demanda. Ha trabajado en el diseño y producción de miles de videos que abordan temas de áreas científicas y humanísticas, además de diversas series televisivas, entre las que destacan Las Manos de México, Bitácora del Arqueólogo, México, una aventura milenaria, El estudio de la lacandonia schismática y Ventana a mi comunidad. Cientos de sus producciones han recibido premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Durante más de 12 años realizó proyectos radiofónicos en Radio UNAM y desde hace una década, cada lunes comparte los textos de su serie Buenos Días de parte de. A partir de estas producciones tiene el equivalente a 8 libros por publicar. Desde 2011 diseñó una estrategia enfocada a la integración de los medios audiovisuales con las posibilidades de Internet y las redes sociales para incidir en temas educativos, culturales y sociales. Así surgieron diferentes planteamientos de desarrollos cibernéticos, como es el caso de las plataformas digitales ventanamicomunidad.org, cátedra.org y canal BSP TV, entre otros. En el campo musical, Joaquín ha dedicado gran parte de su trayectoria a la interpretación y al estudio de la música folclórica y política de América Latina. En los años 70 fue integrante del grupo La Peña Móvil, un colectivo comprometido con la difusión de la música como expresión cultural y social. Su interés por preservar y promover este legado lo llevó a participar activamente en la creación del Centro para el Estudio del Folclore Latinoamericano, mejor conocido como CEFOL, institución dedicada al rescate y el análisis de la riqueza musical de la región. Además de su desempeño como intérprete, Joaquín ha colaborado en múltiples proyectos audiovisuales y cinematográficos que documentan y celebran las tradiciones musicales de los pueblos latinoamericanos. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran trabajos con reconocidos grupos como los folcloristas, referentes en la interpretación y preservación del folclore, y la realización de programas de radio para mantener vivos hechos y vivencias que han marcado hitos en el devenir histórico, como las series sobre Salvador Allende y Violeta Parra. Su labor se ha centrado en explorar la relación entre música y contexto sociopolítico, abriendo camino para el entendimiento de las canciones como herramientas de lucha y resistencia. Bienvenido, Joaquín, gracias por estar acá. Job Hernández Patiño, músico, compositor y profesor de música. La ya larga experiencia y trayectoria de Job Hernández en el ámbito musical se sintetiza ahora en la propuesta del grupo Unjo, ¿es correcto? Como etnomusicólogo ha sabido rescatar las variadas formas rítmicas de este país tan plural como lo es México para darles, sin embargo, un matiz muy particular,
al fusionarlas con sonidos contemporáneos como el jazz. En su trabajo se integran, además de los ritmos de México, diferentes ritmos de América y África, y con la mezcla de instrumentos de origen autóctono y contemporáneo, ocarina, saxo, teponaxtle, batería, violín, huesos de fraile y diversas percusiones, hace que la música mexicana cobre un nuevo impulso capaz de trascender las fronteras para que nuestras voces sean escuchadas en todo el mundo. La calidad interpretativa de Job Hernández le ha permitido participar tanto en presentaciones como en grabaciones con diferentes grupos y solistas de renombre, como Amparo Ochoa, Gabino Palomares, Tegua, Chava Flores, Adrián Coizueta, Guadalupe y Viola Trigo, el grupo Machete, Jorge Bonfil, Guadalupe Pineda, Oscar Chávez, Daniel Tochman, Marcelo Alejandro, etc. Su trabajo como compositor se ha visto reflejado en arreglos para teatro, danza, cortometrajes y videos. Ha colaborado en diferentes obras de teatro y compañías de danza, integrando a su propia visión musical las formas plásticas de otras expresiones artísticas que se manifiestan en sus diferentes composiciones. A la par, sus sentidos se han visto enriquecidos gracias a las presentaciones realizadas por todo el territorio nacional, los Estados Unidos, el sur de Canadá, El Salvador y Cuba. Job Hernández también ha dejado huella en la expresión de la música mexicana. En el tiempo en que cursaba sus estudios en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, se unió a un grupo de estudiantes para trabajar en la investigación e invención de su propia música, conformando el grupo Vientos para un Nuevo Día, que se caracterizaba ante todo por su tinte político y social vinculado al pueblo. Más tarde, como director de un nuevo grupo, 0720 Aleación, y con arreglos todos originales, se convierte en uno de los precursores del movimiento de fusión en la música mexicana y abre una nueva propuesta en la que se integran manifestaciones musicales propiamente musicales con arreglos especiales de jazz y rock. Perdón, ya me perdí. Así, 0720 Aleación, al igual que Vientos para un Nuevo Día, se caracterizó por la búsqueda para revitalizar las expresiones de la música mexicana. Actualmente y desde hace 15 años es director del grupo Gunjo, Música para el Nuevo Siglo, el cual es el resultado de un proceso de maduración e integración de la trayectoria artística de Job. Gunjo es el sonido de nuestras memorias, es un movimiento desde el ayer y a la hora y con miras al mañana. Bienvenido, Job Hernández, gracias por estar aquí. Amparo, cedo el micrófono. Sí. Buenas noches. En realidad quiero decirles que les debo una disculpa a todos ustedes porque el conversatorio empezó hace como una hora allá afuera. Es un deleite, como bien dice Margarita, aparte de lo fundamental que implica el conversatorio, poder vernos a algunos que no nos veíamos desde hace mucho tiempo. Lo más importante, y por eso el agradecimiento a la Fonoteca y al Politécnico, más allá de su maravillosa presencia, no obstante el caos, el tráfico que existe siempre en esta ciudad, lo más importante es que quedarán grabadas las reflexiones, las anécdotas, los puntos de vista de nuestros compañeros, como ha sucedido ya con cerca de 20 conversatorios, porque son la voz viva de algunos de los muchos protagonistas. En aquellos años, como ahora, lo importante era hacer cosas, pero después nos hemos dado cuenta que es importante también preservarlas y difundirlas, porque si las nuevas generaciones no la conocen, no es culpa de las nuevas generaciones, sino un poco también de nosotros mismos. Así que el micrositio y luego en las redes, cuando el Politécnico tenga ya el material editado, será lo fundamental. Por eso es que en esta idea de conversatorio
La dinámica es muy sencilla. Habrá una intervención inicial de 10 minutos de cada uno de ustedes, que ya se me olvidó, pero empezaremos por Jesús, y luego Joaquín, y luego Job. Yo estoy aquí para decirles, oye, ya se acabaron tus 10 minutos, esa es mi función en esta mesa. Luego escucharíamos los puntos de vista, las preguntas y demás del público para una segunda y última ronda de cada uno de ustedes, que servirá para que cada uno de ellos tome la carnita suficiente para atender esta última participación, y al final una breve participación de cierre. Esta es la dinámica. Así que sin más, doy la palabra a nuestro amigo Jesús Echeverría. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Echevarría, perdón, Echevarría. la corrección, porque no se me confunde con emisarios del pasado. Entonces el tema es canción política. Canción a Morelos, 1820, por un cabo doy 2 reales, por un sargento un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. 1820, ¿no? Corrido a Villa, Patria México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 200 barcos, 300 aeroplanos, buscando a Villa, queriéndolo matar. Y sí, muchas canciones en la Revolución, pero llegamos al cuestionamiento del régimen esclerótico del PRI, con los huesos de don Porfirio, Judith Reyes, y luego José de Molina. A parir madres latinas, decía, hoy estaría muy fuera de época, muy fuera de tono, pero bueno, eso decía mi amigo José. Quería que fuéramos jardineros. Aquí está Enrique Aguilar, que colaboró con él, pero así era José, y tocaba en los conciertos, se subía a espaldas de la silla y tocaba la guitarra, iba golpeando la silla hasta que la rompía en el transcurso del concierto. Pero también hizo canciones muy bellas como Rubén Jaramillo, ¿no? A este líder campesino que asesinaron, muy bonita melodía. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín para que tomes tu venganza, decía, ¿no? Y bueno, llegó a México, más o menos en esa época, los 70s, Atahualpa Yupanqui, los ejes de mi carreta. ¿Por qué no engraso los ejes? Decía, ¿no? Me llaman abandonado. ¿Por qué voy a engrasarlo? ¿No? Decía, a mí me gusta que suenen. Y Violeta Parra, la carta a su hermano, que había sido preso por comunista, decía. Y llegó el pueblo unido, las canciones de Quilapayún, de Inti-Illimani, a desalambrar, de Biglietti. Y por qué no también Lennon con Power to the People, que decía René Villanueva, que paz descanse. Dice, ¿por qué no dejaron entrar al partido trotskista inglés a John Lennon? Es que pensaron que era John Lennon. No John Lennon. Bueno, pero vino en los 70s Jorge Jufresa, hizo una canción que se llama Septiembre Mentiroso. Es una canción muy insolente. Septiembre mentiroso, no solo el septiembre mexicano, también el chileno y todos los septiembres, las independencias. Septiembre mentiroso, decía, vamos a recobrar nuestra historia, las verdaderas luchas del pueblo, decía Jorge Jufresa. Y claro, Mi Libertad y El Huerto de Roberto González, queridísimo amigo que ya murió. Y La Soga. Cuando la soga aprieta es la hora. Y bueno, yo compuse una canción que se llama Yo soy de un mundo. Y aquí les voy a contar una cosa curiosa. Un día un periodista, un reportero de una revista prestigiosa, que no voy a decir cuál es,
Me preguntó qué canciones revolucionarias conocía yo. Le dije de varias y le mencioné una mía para que incluyera en una antología, pero no incluyó la mía. Mi canción dice: yo soy de un mundo que ha podido desprender del suelo minerales para construir el sueño de ser aves y volar. Soy de este mundo que realiza con trabajo y con los materiales el milagro de multiplicar los panes y la sal. Yo soy de un mundo que lleva la luz en fibras de finos metales para despertar las calles con incendios de cristal. Soy de este mundo que pudiera armonizar los átomos futuros, insertarlos en espacios tan vitales como el sol. Vueltas, vueltas, la rueda gira y unos van encaramados en su brillo. La feria juega en sus bolsillos y en su tintineo creen que el tiempo es suyo. Vueltas, vueltas, encaramados en su brillo. La feria juega en sus bolsillos y en su tintineo creen que el mundo es suyo. Manos de movimiento, como motor de magias, manos de carne que descargan fabril calor, color ajeno marcado en la espalda. Yo soy de un mundo donde el tigre apropia en su privado nombre el canto que despierta a diario en la herramienta a golpes de labor. Soy de este mundo que mueven las manos marineras de este barco, las obreras manos que manejan soles de carbón. Soy de este mundo que pudiera armonizar los átomos futuros, insertarlos en espacios tan vitales como el sol. No escogió mi canción porque no decía revolución. He dicho. Si siguen así no voy a tener nada que hacer aquí, porque a nadie le tengo que cortar el tiempo, pero me temo que no será esa la tónica de la mesa. Muy bien, entonces, por favor, Joaquín, Vamos por adelante. Sí. Bueno, pues ya que se puso a contar la historia de lo que había creado y de las épocas en las que nos encontramos, ¿no? Nosotros, al arrancar toda esta pasión por cantar todo lo que venía de América Latina, ustedes recuerdan muy bien, estamos hablando de los años 70, o sea, ya pasó un rato, más de medio siglo, y nos dio por entrarle a cantar todo lo que venía de allá. Con los golpes de Estado que venían uno tras otro, ¿no? Particularmente el chileno del 73, pues vino no solo más gente, sino también más música. Y nosotros primero la replicábamos al estilo de lo que pasaba con el rock de aquellas épocas donde eran puros covers, pero luego también había que crear cosas y había una crítica de, primero, ¿por qué estás cantando puras cosas con charango y con quenas? ¿Y por qué no cantas lo mexicano? Si lo mexicano es muy valioso, pues sí, pero es más difícil que tocar las quenas, ¿no? Entonces tocábamos lo que era más fácil. Pero luego ya se vino esta etapa y un poco el rechazo a que, bueno, toquemos donde se pueda, y lo que había eran las peñas, la peña del Cóndor Pasa, pues que claro que era una peña comercial, pues no tenía por qué ser otra cosa, pero estaba la de Raúl Helmer, que era una peña de los cantores de América, y desde luego la Tecuicanime, que eran lugares que eran peñas, ¿no? En donde pues uno tenía que leerse el primer capítulo del Partido Comunista antes de tomar una canción, pero era parte del rollo y estaba bien, ¿no? Y no se podía interrumpir al músico, y los molletes eran en un intervalo, porque venías a escuchar música, no a divertirte. Si estamos cantando la música del pueblo, ¿cómo demonios vas a estar tomándote unas chelas mientras cantas la música del pueblo, ¿no? Entonces así era, ¿no? Y claro, este radicalismo de que no nos gustaba la peña del Cóndor Pasa nos llevó aquí a 2 cuadras a hacer la peña del Nahual. Hicimos la peña del Nahual y nos jalamos con los Ontas y Amparo Ochoa y la peña móvil, y entre los 3 dijimos va, y luego se integró Roberto y Jaime, que eran unos chamacos de la prepa 6 o algo así, que llegaron a cantar el huerto y estas cosas, ¿no? Y claro, era un lugar con una enorme libertad. Yo tengo que decir que es muy interesante que en esa época de represión y de todo lo que pasaba, jamás nos reprimieron. No quiere decir que el régimen fuera muy tolerante con nosotros, sino creo que más bien lo que hacíamos no permeaba mucho y no era peligroso. Entonces, en realidad, pues que sigan cantando, ¿no? ¿Qué más da, no?
La Peña... Éramos muy insignificantes. Exactamente, no tanto, pero bueno. Pero, Más o menos. pero no hacíamos daño, pues. No hacíamos daño. La Peña funcionó algunos años y luego se fue por ese mismo derrotero. Y entonces ya no nos gustó lo de las peñas y digo, y sin demeritar a la Peña Tecuicanini, que seguía siendo una peña de veras, la peña de los folcloristas ya había desaparecido y la de Raúl Helmer también. Y la única peña, con ese concepto como muy puro de religioso, de religión comunista, de buena cepa, ¿no? Pues nada más quedaba la de mis amigos. Pero entonces muchos comenzamos a juntar, oye, vamos a hacer un nuevo lugar, un centro, pero que no se llame Peña. Y entonces hicimos el Centro para el Estudio del Folclore Latinoamericano allá en las calles de Tepic, en donde había que pagar por tocar, porque aunque iba mucha gente, todo lo que se generaba era pues para pueblo, y había que ver cuál era la campaña que había que apoyar, ya fuera la de los Patos Pascual o la de Spicer, o luego las de las huelgas de la universidad. Y el foro era un foro interesante en donde discutíamos antes más qué era lo que íbamos a cantar, en dónde lo íbamos a cantar. Y era un centro, una especie de oficina para juntarnos a las marchas a las que fuimos en cantidades industriales. Yo recuerdo eventos verdaderamente memorables en Puebla, en la Ciudad de México, en muchos lugares, donde nosotros éramos la excusa para juntar a la gente y que luego llegaran los grillos de calidad a tirar su rollo, no decir, no, pues a ver, estos nada más cantaron, pero ahora ahí les va la línea, ¿no? Y eso duró un buen rato. Fue interesante porque cuando se hizo el CEFOL, pues entonces ya había la crítica seria de decir, oye, tenemos que cantar no nada más lo que viene, que es muy bonito, y darle tu mano al indio, y todas estas cosas que ya se oían mucho, pero había que hacer algo, y así fue como hicimos este primer disco de La Peña Móvil, ¿no? Que es un disco, aquí lo traje, entonces se los paso para que lo vean, porque es simpático hasta el formato, ¿no? Mi hermano que hizo la portada le dedicó un pequeño ícono a cada una de las canciones, y ahí están las letras, y ahí estamos los que éramos jóvenes en esa época. Estamos igualitos, pero bueno, más o menos. Y aquí está toda la historia. Fray Huerta nos hizo un texto, Pablo Neruda no nos hizo directamente, pero se lo pirateamos, y René Villanueva, que era pues como el hermano mayor, dijo va, ¿no? Y ahí cuenta la historia. Lo interesante de este disco es que 6 de las 10 piezas son piezas que nosotros compusimos. Había que hacer y seguir con la línea de que pues si lo andino estaba muy fuerte y esto y lo otro, pues había que meter algo andino. Entonces Ricardo Pérez Monfort hizo una réplica de cómo era el vuelo de un pajarito, el colibrí, pero pues había que ponerle un nombre que no fuera el colibrí, entonces le pusieron Huitzilín. Entonces el Huitzilín, que es un nombre pues, mazacano, servía para contar musicalmente cómo volaba un colibrí, con un charango, muy a la réplica de lo que hacía Ernesto Cabur, el gran charanguista boliviano, ¿no? A mí me tocó hacer una sicuriada, porque es lo que me tocó. A ver, tú invéntate una cosa que hecha con los sicus, y entonces sí, ¿cómo le ponemos? Pues como las cañas de bambú, pues, ¿y cómo se dice eso? Pues buscas el diccionario, y entonces le pusimos chuchal, ¿no? Porque fácil decir en el diccionario que se podía decir más autóctono. Pero las canciones que tienen que ver con algunas cuestiones de política, que es de lo que estamos hablando aquí, son interesantes, porque hicimos, entonces, no diría ni la primera ni la única, pero había muy poco trabajo musical sobre el 2 de octubre. Y entonces hicimos La Tarde Nublada, que es una descripción de lo que pasó, o no lo que pasó, sino el sentimiento que quedaba después de esa tragedia, ¿no? La calle está sola, el cielo nublado, ¿sí? Las puertas cerradas, candado y candado, ¿no? Eso lo hizo Ricardo, ¿no? Que estuvo por aquí en un conversatorio también, ¿no? Pero por esas épocas, algunos del grupo y algunos del CEFOL estaban muy vinculados a la revista Punto Crítico. ¿Se acuerdan de Álvarez Garín, no? Célebre amigo. Y incluso la revista se repartía ahí, se movía, y había unos que las llevaban a Oaxaca, los del CADE, ¿no? Y otros la rolaban en las colonias más populares, etc. Pero esa idea de estar vinculados con ellos nos vinculó también a esa realidad, y cuando asesinan al Chevo García, un campesino luchador muy importante, ¿no? Y nosotros estamos componiendo algo, pues vamos a dedicarle una canción al Chevo. Entonces nos asesoramos bien de quién era, cómo era toda, y de ahí sale esa canción por el Chevo García. Y lo mismo con una crónica de algo que sucedió en ese momento, una represión brutal que sufrió el campamento 2 de octubre, en donde les pegaron, pues ahí se cuenta, y todo claro, buscando las formas de la música mexicana, ¿no? Y desde luego también cantamos canciones hay una canción dedicada al hecho de cantar, que se llama El Canto, y por ahí también cantamos canciones, algunas de las que teníamos en el repertorio. El Chacarero, un campesino de la chacra, ¿no?
una canción de Amaury Pérez, quién sabe más, y bueno, le digo 2 piezas, pero todo, si ustedes checan lo que había aquí, en realidad es una fotografía de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Los folcloristas inmediatamente dijeron, vamos a producirla. Se hizo el disco, le dedicamos mucho cariño y mucho gusto a hacer un trabajo que tuviera que ver no solo con lo que cantábamos todo el tiempo y que tenía en esas épocas mucho éxito, sobre todo en Estados Unidos. Todos los años íbamos a California y hacíamos 40, 50 conciertos desde San Diego hasta San Francisco, por todas las escuelas que había, y era muy interesante el impacto que tenía esto con los grupos campesinos, particularmente los de César Chávez, ¿no? Que eso era lo que era maravilloso, el teatro campesino, que luego acabó con aquello del Sud, ¿se acuerdan? De Luis Valdés, y que era verdaderamente interesante cómo nosotros llegábamos a cantar y la gente se aglutinaba, nos ponían en la mitad del campo en unas carretas llenas de flores, y era una cosa emocionante, ¿no? Porque nosotros cantábamos estas cosas y había una inmediata comunicación con los mexicanos que vivían allá condiciones y siguen viviendo condiciones muy difíciles, ¿no? Ese es el resultado de la parte de nuestro trabajo de la Peña Móvil en esa época, y mucho de lo que se hizo sirvió de algo, porque esas canciones y esas cosas, aunque nunca fueron bestsellers de nada, ¿no? Nada de lo que hacíamos era bestseller de nada más que lo que hacía lo del sí, ¿no? Pero esa es otra cosa, ¿no? Porque esa es otra cosa de alto nivel. Me refiero a lo que he hecho desde entonces hasta ahora. Pero esto, aunque era interesante y era una fotografía de lo que sucedía, tenía un auditorio propio, podíamos llenar plazas y auditorios en la universidad, pero era el mismo público. Y era cuando nos surgió esta tesis de que no es muy importante ni es muy trascendente convencer a los convencidos, hay que irse con los que no están convencidos, y esos eran más difíciles. Querían otro tipo de música y había que mover las manos así, y había que hacer otras cosas que nosotros no estábamos dispuestos a hacer y que ni sabíamos hacer, y entonces pues no lo hicimos. Con la Peña Móvil grabamos varios discos en pedacitos, fragmentos, pero este es el único como completo, que ahí está en las redes, lo pueden ver. Una parte de este trabajo, en estos viajes que hicimos a Estados Unidos, acabaron en la Universidad de Irvine, en Santa Cruz, en UCLA y todas estas universidades de Los Ángeles y de Berkeley, en los lugares donde esto era muy exitoso y donde comenzaba a surgir con 1 minuto tengo para cerrar, la industria del video. Y la televisión, que a mí me apasionaba este rollo, alguien dijo, oiga, podemos hacer un experimento. Habíamos llevado un gran espectáculo sobre música chilena, acababa de ser el golpe de Estado en Chile, y era un homenaje a Violeta Parra y mucha música chilena. Y entonces grabaron todo el evento, que es lo que ustedes pueden encontrar en YouTube y en nuestro canal. Todas esas canciones ahí están, que fue lo que hicimos en un lugar en blanco y negro, y que yo tuve la precaución de decirle, oye, dame una copia, como que es una cinta de 1 pulgada, no sé para qué me va a servir. Años la guardé. Esa grabación tiene más de 50 años y la conservamos y está en las redes, y es interesante pues ver ahí tocar a todos, entre otros a Julito, ¿no? ya Eduardo, a Ricardo, Eduardo, músicos extraordinarios, ¿no? Que íbamos a hacer esto porque nos encantaba y que afortunadamente quedó registrado por ahí ese canto, que en esa época era muy importante y insistente contar la historia de Chile, ¿no? Gracias, un aplauso por favor. Terminamos esta primera ronda antes de pasar a la participación del público con Jo Hernández. Jo, por favor. Gracias, buenas noches a todos, qué bueno que vienen. Voy a platicarles un poco más de historia. Se ve que todos ustedes acá son mucho más jóvenes que los de aquí arriba. Y voy a contar más que de cada uno de nosotros, que de alguna manera lo irán conociendo, cómo fue este proceso de la canción política en México. Que yo me acuerdo, obviamente es visión personal. El grupo en el que yo empecé a trabajar dentro de este tipo de música, con todo lo que los compañeros han dicho de sentido diferente, de propuestas comprometidas con la gente, con movimientos sociales, con textos incluso más soñadores, podríamos decir, más romanticismo de alguna manera de izquierda, ¿no? Que todo lo llevábamos, eso de unidos venceremos, el pueblo unido, todo ese tipo de cosas en las cuales sí realmente creíamos, estábamos muy convencidos de todo eso. Que me acuerdo en el CCH, yo soy en el CCH Vallejo, en 100 metros, ahí hicimos el grupo Vientos para un Nuevo Día. Como todos inicios de grupos eran más ganas de estar juntos, ya tocábamos música, no sabíamos tanto teoría, pero ya tocábamos, Dios era grande con nosotros. Podíamos tocar sin saber a veces qué estábamos tocando, obviamente nos íbamos después a investigar qué hicimos, ¿no?
De ahí, en esos años, estaba muy en boga lo que era la música, no era buena, es que los nombres del término hasta llegar a trova, en México al menos, fue cambiando con los años. En los 60s, me acuerdo el grupo Los Nacos, Mailo, Ismael Comenanes, ellos tenían ya un trabajo muy fuerte dentro del ámbito estudiantil. Y más o menos el término que se definía como ese tipo de canciones era como canción política. Después que canción social, canción comprometida, y así fue cambiando de nombres. Después fue Nuevo Canto, ¿no?, en México, y después ya con la llegada de la trova cubana, que fue a México como en los 73, 74 más o menos, empezó ya a hacer trova mexicana. Bueno, en los años 70, no recuerdo exactamente, 77, algo así ha de haber sido, organizamos entre varios de los compañeros músicos una agrupación que después se le puso el nombre de LIMAR, que era la Liga de Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, un nombre muy grande, en el cual todos, lo importante para mí en este caso de este tipo de trabajo fue que pudimos por primera vez a nivel nacional hacer una convocatoria a todos los grupos solistas, gente que tuviera intereses de hacer canciones dentro de este sentido comprometido, y en ese sentido tuvimos el gusto de ser como 100 y tantas entidades diferentes entre grupos y solistas que juntamos de todo el país, lo cual nos permitió conocer trabajos de grupos del norte, de grupos del sur que no conocíamos en la ciudad. De ahí la LIMAR fue esto, finales de los 77, más o menos 78. De ahí ya empezamos a seguir más constantemente unidos como esta agrupación. Hicimos muchos festivales a nivel del Auditorio Nacional, del Palacio de los Deportes, rebotes porque la acústica ahí parece pelota, no sabe dónde cae la nota. Entonces, en general, en auditorios grandes en esos años estaba muy en boga la música sudamericana, y de ahí viene todo nuestro movimiento, canciones de Violeta, canciones de Víctor Jara, canciones de Quilapayún, de Inti Illimani, todo ese tipo de cosas que nos nutrieron. Recuerdo que cuando empezamos a tocar, muchos grupos en el Vientos, por ejemplo, tocamos, yo creo que muchos grupos empezamos haciendo fusiles de alguna manera de la música sudamericana. Me acuerdo que en los festivales que se hacían, había veces, como todos tocábamos lo mismo, repertorio más o menos, de repente La Paloma, esa famosa canción de Vuela tu vuelo, era como que todos la teníamos montada, entonces era casi volados, oye, déjame tocarla a mí, no, que a mí, entonces era casi repartirnos el repertorio, ¿no?, en general. De ahí ya empezamos en el grupo del Vespo Nuevo Día, empezamos a componer música y empezamos a tener un trabajo de investigación hacia la música mexicana, más que nada, y siempre en ese sentido fue la idea, no de copiar música, sino dar otro sentido a esta misma música. Yo personalmente hasta la fecha considero que el trabajo que he realizado generalmente ha sido retomar raíces rítmicas mexicanas, algunas armonías de repente, que es muy sencillo, sobre todo las rítmicas, y de ahí lo que yo hago es, lo veo así, darles movimiento a estas raíces y hacerlas más actuales, ¿sí? O sea, yo no invento nada, no, simplemente combino de una manera diferente cosas, y que afortunadamente creo que el resultado es que no sabemos si es un son jalisciense, si es una pirecua, no sé qué, pero que se oye mexicano, se oye mexicano, y eso es lo que a mí me parece interesante, ¿sí? O sea, no catalogarlo como si nos han puesto como en aleación, como si es progresivo, rock, como si es música folclórica, música azteca, o sea, música azteca, pues quién sabe cuál sea, ¿no? Entonces, muchos términos. Después de esta agrupación LIMAR, tuvimos muchos contactos con asociaciones de vecinos, colonos, sindicatos, de obreros, de trabajadores, y también con algunas formas políticas. Se surgieron después los festivales de oposición, que también eran unos festivales muy grandes, en el cual se invitaba, todavía existía el bloque socialista, y venían muchos grupos que de Alemania, que de la URSS, que de Francia, muchos lugares venían, y eran festivales realmente muy interesantes porque conocíamos también trabajos de otros compañeros, y lo padre era que de verdad era increíble, se llenaba, o sea, el Auditorio Nacional se llenaba, cualquier foro, había mucha gente para todo este tipo de trabajos, eso era lo grato. Después de ahí ya vienen los cambios hacia lo que es viene el surgimiento del Comité Mexicano de la Nueva Canción, que de ahí ya se viene ya en el sentido del término como trova mexicana, y ahí nos agrupamos todos,
Parte del animar, y hasta la fecha con el Comité Mexicano de la Nueva Canción, fue que muchos compañeros que empezamos en los 70s todavía seguíamos trabajando. Eso es muy grato. Ya no éramos 100 y tantas agrupaciones diferentes, éramos como 30 tal vez, pero lo bueno de todo eso es que los que han seguido o hemos seguido trabajando, yo lo veo así, ha sido un avance muy grande realmente de su calidad como músicos, como compositores, como intérpretes. Eso es lo que yo creo que es lo valioso de todo este movimiento para todos, ¿no? El acercarnos de una manera diferente a la música, no necesariamente decir como en los 70s o en algún momento en los 80s panfletos, sino de una manera diferente hacer que la gente dé cuenta de cosas. Dentro de las cosas importantes que se hizo en la organización es el Comité de la Nueva Canción, fue un festival que se hizo en el 85, que era para recaudar fondos para los sismos que ocurrieron en septiembre de ese año. Fue un festival muy grande, y así como ese, el comité, lo que hacíamos mucho era festivales que apoyo a las luchas de Nicaragua, al apoyo de luchas de Salvador, que de Cuba, muchos, siempre en ese sentido. Pocas veces se habían hecho festivales en apoyo a los mexicanos, hasta que desgraciadamente pasó el sismo. Eso es a grandes rasgos la idea. En mi trabajo personal he tenido el gusto de compartir con gente que a mí me ha enseñado mucho, el gusto de trabajar con gente que sobre todo que tenían una forma muy propia de hacer su planteamiento musical, muy originales. Guadalupe Trigo, a José de Molina toqué con él un tiempo, con Judith Reyes todavía tuve el gusto de trabajar con ella, conocerla, Chava Flores, ¿quién más? Amparo, que no era compositora, pero tenía un estilo muy definido. O sea, me refiero a esto, que me ha gustado siempre trabajar con gente que propone cosas diferentes, porque de alguna manera, no como clase, pues uno aprende nada más de escuchar o de ver. Guadalupe Trigo, por ejemplo, me acuerdo de él mucho porque su forma de trabajar era muy diferente a los demás, todos muy decentes en su forma de hacer. Pero Guadalupe Trigo lo que hacía era, cuando nos invitó a tocar, él se dedicó un tiempo a ir a las peñas, a los bares, a los lugares, a buscar músicos, andaba cazando músicos. Entonces en la peña de Cucanime, justamente, ahí el Vientos para un Nuevo Día era nuestra casa, ahí vivimos, ahí estuvimos como 3 años, pero en serio vivíamos, había tendederos en las escaleras y todo de nuestra ropa, porque ahí vivimos, ahí ensayábamos. Entonces, en una ocasión Guadalupe llegó justo a la peña, nos escuchó tocar, y ya al final me invitan, yo tocaba el contrabajo, y la forma en que lo hizo me gustó mucho, que yo así lo aprendí. Él no te pedía tu currículum, sino tu foto, nada, él decía, tócale, ¿no? Tócale. Entonces nos invitó a su casa, en Cuernavaca, fuimos allá, comimos y todo el rollo, y en la tarde dice, vamos a tocar, se pone a tocar su guitarra, y ya empieza cada uno, métete a lo que estoy tocando, ¿no? Y yo iba como bajista en esa ocasión, y empezamos a armar el grupo, éramos como 10 personas, nos quedamos 4. Me gustó el sentido ese, de que más que lo que me digas, suena, ¿no? Toca, lo que quieras, no sé si estudiaste en donde sea, pero toca. Y eso yo creo que es lo más importante como músico, ¿sí? No más que la historia personal de cada quien, si yo fui, no, sí, fuimos Superman si quieren, pero ¿qué somos ahora? ¿No? ¿Qué seguimos haciendo? Yo creo que eso es importante. Bueno. Justo en el... Bueno, ahí tienen una primera parte con mucha carnita. Escuchemos ahora las intervenciones del público, preguntas o simplemente opiniones. Les vamos a pedir que sean breves con el objeto de que cada uno de ellos, independientemente de que algunas preguntas eventualmente vayan dirigidas a uno en particular, pero que puedan escuchar toda la participación del público y con eso y con lo que han oído de cada uno de nosotros hacer, después de la participación de ustedes, una segunda ronda final de 10 minutos. Así que, por favor, levanten las manos, hacemos una primera lista a mano alzada de 4, no hay 4, hay 2, entonces 1 y 2. Por favor, adelante. Buenas noches, muchas gracias por lo que han compartido. Tengo una pregunta un poco para los tres, que sería como, ¿cuál ven que es el presente y tal vez el futuro de la canción política? Porque por lo que yo puedo experimentar o escuchar,
todo esto se queda muy como en el pasado y hay algún momento en el que se va diluyendo todo este movimiento, todo este espíritu político en la música. ¿En qué momento ven como que pase eso y cómo, pues sí, cómo ven el presente de esta tradición política? Muchas gracias. Escuchemos primero toda la participación del público y luego... Contestamos lo que se nos dé la gana y lo que no. Exactamente. Si no les gusta la pregunta, la censuramos. Adelante. Gracias. Pues curiosamente va un poco en el mismo sentido de lo que comenta aquí el compañero, que es, no sé si lo agarré bien tu idea, pero es... a mí me hizo volar ahorita oírlos, me hizo regresar a cuando yo estaba chavito y oía a Joaquín en la Peña Móvil, que nos invitaba a sus conciertos, porque es mi tío, y yo, esa música se me quedó pues, grabada, ¿no? Grabada. Evidentemente, pasaron los años y la seguíamos escuchando, mis hermanos y yo, y la familia, y ha sido recurrente estar escuchando. Además, eso nos movió a oír pues, a Mercedes Sosa y a Inti Illimani y todo esto que acaban de decir, pues ahí lo tenemos. Pero un poco la pregunta es, ¿qué pasó? ¿En qué momento la música política, la canción política en México como que se empezó a diluir o a desaparecer o pues sí, a perder? Toda vez que la política sigue, ¿no? Es decir, la política no para, pues, ¿no? Ya han habido momentos en la política mexicana súper importantes que me parece no han quedado grabados en la música. No lo sé. Por ahí va. La nueva cuenta sería 1 y 2. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos compartieron. Y yo me voy a hacer un poco parte del título del conversatorio en esta ocasión, que dice Visiones Diversas, y voy a atreverme a disentir con ustedes en lo que dijeron de que eran insignificantes o que no eran tan importantes para el gobierno mexicano, porque como ustedes sabrán, recientemente en el AGN se puede acceder a mucha documentación del accionar de la inteligencia mexicana, específicamente la DFS, y yo he tenido la oportunidad de acceder a esos documentos. Principalmente me he centrado, como les platiqué antes, en indagar sobre el ámbito cultural de los exiliados, ¿no? De cómo eran vigilados, pero en esa indagación una de las cosas que salía era que una de las cosas o uno de los aspectos en los cuales la inteligencia mexicana los vigilaba estaba vinculado con cómo se vinculaban con el ámbito cultural mexicano, con las organizaciones sociales, estudiantiles. Recientemente acabamos de sacar un libro con otros compañeros en donde habla de la vigilancia de los exiliados sudamericanos, que está gratuito en el sitio de Lineal. Hay un capítulo sobre la vigilancia al ámbito de la cultura y ahí hay fotos en donde aparece Inti Illimani, por ejemplo, en diferentes festivales, Alfredo Zitarrosa, y no aparece toda la documentación porque es imposible, porque poco espacio para reflejar toda esta información, pero sí les puedo decir, por ejemplo, Vientos de un Nuevo Día, yo lo he visto un montón de veces que aparece en documentación de vigilancia al CCH Vallejo, ¿no? Sí, bueno, eso es información pública que se puede acceder a través del sitio de la AGN, repositorio digital, algo así es la página. Después se la puedo pasar a Antar si quiere para que la tengan acceso, están todos los ficheros. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo sé que es una información por ahí que puede resultar incómoda, ¿no? Pero me parece que el hecho de que no hayan vivido la represión de forma directa, que lo cual me alegra, ¿no? Porque sabemos que para estas alturas, en ese momento, bueno, salvo excepciones, porque veo la cara de Antar, digamos, en la mayoría de los casos, ¿no? Digamos, estar en la peña y que no cayera la policía, digamos, a eso me refiero. Eso, pues, es algo bueno, pero ahora sabemos que con más claridad, y se puede decir más explícitamente, que el gobierno mexicano en aquellos años era un gobierno represor también,
¿no? Entonces, que no hayan sufrido esa represión no quiere decir que la labor que estén haciendo no haya resultado incómoda por ahí para el gobierno mexicano, ¿no? Por eso yo también sostengo en mi investigación que además de que el gobierno mexicano les abrió las puertas a todos los exiliados políticos, hubo un contexto cultural, musical, que también les abrió las puertas y que les permitió seguir continuando con su labor de canción comprometida, música de resistencia, todas las denominaciones que les queramos dar, ¿no? Desde el exilio. Entonces, perdón por esta disgregación, pero bueno, nada, en todo caso, conocer también su opinión a raíz de este comentario. Gracias. Compañero, adelante. Con esto cortamos cuando menos una primera parte, escuchamos a los compañeros y si acaso, por eso le pido al público que lo piense bien, si acaso hubiera otra participación del público, la hagamos siempre en respeto al tiempo que tiene la fonoteca. No podemos estarnos aquí hasta altas horas de la noche. No. Ya se acabó el vino. Entonces, a ver, una ahí y terminamos con esa y cerramos, ¿de acuerdo? Para que también los muchachos puedan sistematizar su respuesta. Adelante, por favor. Luego vemos dónde le seguimos. Los muchachos. Yo soy de la generación de Joaquín, bueno, un año después que Joaquín, pero prácticamente la misma. También soy de la Facultad de Química y mi pregunta va, conozco lo que ha hecho él desde hace muchos años, he estado siguiéndolo, pero mi pregunta va también un poco en las primeras dos intervenciones, en el presente. Esta semana pasada fue a la Facultad de Química una artista, seguramente conocen, Vivir Quintana. Entonces me pregunto, ¿cómo queda ella en esta actualidad, ¿no? Independientemente por ponerle una etiqueta que no tiene ningún valor por sí mismo, su formato musical es de corridos, ¿no? Con una guitarra, pero obviamente los contenidos son contenidos bastante políticos, si los podemos poner en algún marco, y incendiarios, diría yo, inclusive, en el tono. Y la siguiente pregunta es, ¿todo esto está vivo como un resquicio de esto que a lo mejor se inició en la generación anterior? ¿Y qué tanto se puede separar la canción política como panfleto? O sea, como los de Palacahuina hacían manuales de guerra, por ejemplo, cantando, ¿no? Y te decían cómo preparar explosivos y cosas así, pero ¿qué tanto es el arte musical per se, ¿no? En formatos, por ejemplo, de música latinoamericana, que a mí me fascina la musicalidad, toda la riqueza cultural musical latinoamericana, y qué tanto es incorporar el contenido político a un arte musical per se. A veces creo que se pierde el arte por el mensaje, o al revés, ¿no? O sea, no siempre puedo yo pensar en música en sentido artístico sin disociarlos, ¿no? Sin decir, bueno, hasta aquí es arte y hasta aquí es solo música como un vehículo, ¿no? Siempre he estado en esos dos polos. O sea, cuánto me sumerjo en la estricta parte del artista, del instrumentista, el virtuoso de la quena o del charango, de los ficus, perdón, y cuánto se logra una obra entera, ¿no? En donde hay arte excelso y al mismo tiempo profundo sentido social. Gracias. Terminamos entonces con una última participación y luego los muchachos hacen de las suyas. Sí, buenas tardes. Yo pienso que la canción política no es una moda, es una necesidad en estos tiempos, siempre y cuando hay explotados y explotadores, oprimidos y opresores. Recordemos que hay cantantes que siguen con esta tradición. Está en Guerrero Balán Grandeño, en México Alejandro Águila, están varios cantantes, Amelia Escalante. Hay muchísimos cantantes que están surgiendo ante esta necesidad de comunicar lo que no pueden decir los otros, pero sí, yo que hago eventos los he llevado a muchos artistas
de diferentes formas a que canten este tipo de canción política, que no es una moda, es una necesidad en México, porque no ha habido un cambio social en México, y siempre será vigente la canción de lucha, la canción de protesta, como le quieran llamar, las denominaciones que sean, siempre seguirá vigente. Gracias. Muchas gracias. ¿Les parece que en el mismo orden? Me parece. ¿No? Y ya después, y lo digo en serio, ustedes pueden interrumpirse para darle un poco de color al asunto. Por favor. Mira, 1972 íbamos camino a Sinaloa con José de Molina, Amparo Ochoa, Jorge Jufresa y yo. Nos dispararon en el auto, dieron la señal junto del Amparo, me dijo agáchate, sonó el disparo. Cuando llegamos a Chihuahua, en el mitin nos asaltaron la policía a balazos. No fue tan terso, no fue tan terso. Y había que salir corriendo, y había que salir rápido porque estábamos en medio de un conflicto real. Ahora, contestando otra parte del asunto, sí fuimos insignificantes y sí fuimos menoscabados porque los medios nos tenían en una lista negra. Mientras Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra y Daniel Biglietti llegaban en las grandes firmas disqueras a México, pues Violeta yo la oí en RCA Víctor. Nosotros no teníamos acceso y estábamos en una lista negra. Entonces no era nada fácil. ¿Qué pasa con la canción política hoy día? Resumiendo, siendo breve. Cuando Calderón hace la iniciativa de reforma energética, convoqué a grabar un disco para contrarrestar la reforma y participaron cerca de 20 cantautores. Que desde Gabino Palomares, Martel, Roberto González, Anastasia Guzmán, en fin, muchos. Hicimos canciones. El disco no salió porque frenaron la iniciativa en la Cámara. Ya no salió. Yo decía, ese disco lo vamos a repartir en el Zócalo como si fueran condones. Vamos a repartir este disco con estas canciones. Eso está vivo, ahí está la gente. Lo que pasa es que los medios siguen cerrados. Los medios siguen cerrados, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿qué más podría yo decir? Están estos cantautores, están vivos, están actuando, y es cosa de escucharlos. Muchas gracias, Jesús. Juan. No, pues se me ocurren mil cosas, No, ahora sí que no daría tiempo de platicarlas. Yo quiero hacer un pequeño resumen de cómo la canción política fue muy importante en algunos momentos de la historia política de América Latina, que fueron claves sustanciales, que cambiaron cosas importantes. Y cómo en México hubo parte de esto. No es que yo diga que no era importante, lo que pasa es que ya había sido importante de otras maneras. O sea, por más que cantáramos Desalambrar, ya lo había cantado Daniel Biglietti, y el efecto que tenía cantado por Daniel Biglietti era muy efectivo. Luis Alvis, por ejemplo, en Chile, un gran músico, compone para Inti Illimani la cantata de Santa María Iquique, esa represión de 1907, los obreros de las minas del norte de Chile. Luego compone para lo que en mi gusto de todo lo que se hizo en toda esa época del folclore latinoamericano fue lo mejor, que es el canto Una Semilla, que lo compone fundamentalmente para Inti Illimani y Isabel Parra. Es lo mejor, puras décimas de Violeta Parra, cantadas como la historia de una persona. Es el canto Una Semilla, que desde que nace habla de los abuelos, de los padres, de la escuela, del amor, del compromiso y de la muerte. Y lo único que recita es gracias a la vida, no la canta, ¿no? Es una joya. Pero ya entrado en gastos y ya metido en la grilla política fuerte, viene el Movimiento de Unidad Popular, y entonces hacen una obra que es muy poco conocida, que es el Canto al Programa, y es interesantísimo, porque hacen toda una obra para cantar cuál va a ser la reforma agraria, cuál es la reforma energética, cuál es la reforma de expropiaciones del cobre, de alimentos, de distribución, educación, etcétera, y son 10 piezas que cuentan cuál es el programa de don Salvador Allende, ¿no? Tuvo éxito en Chile, se conoció poco, no se cantó tanto, no tenía la calidad musical que tenía el Canto a la Semilla, pero era muy bueno en Inti Illimani, por favor, ¿no?
y existe un canto al programa en algún proyecto mexicano cuando Valentín Campa, nosotros fuimos a tocar cuando Valentín Campa cerró su campaña ahí en la Arena México, a cantar las décimas de Valentín. Con Valentín hasta el fin. Bueno, sí había un trabajo y servía y era puntual. Yo puedo asegurar, por la pregunta generalizada y para contestar eso, que eso de alguna manera sigue funcionando en América Latina y sigue aquí, y que además sigue muchísimo más fuerte de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que ha cambiado la forma de distribución. Ya no nos podemos quejar que los medios están cerrados. Claro que están cerrados los tradicionales, pero los otros no. Lo que pasa es que con el advenimiento de las redes sociales y con la explosión brutal de generación, yo no creo que haya un momento de mayor producción de música política incluso, y de otros tipos más que la que hay ahorita. Lo que pasa es que no es fácil saber dónde está, porque hay que buscarla, y para buscarla hay que tener ganas de buscarla. Y entonces yo les aconsejo que la busquen y la van a encontrar. El ejemplo de los 20 que se juntaron para eso es pequeño comparado a cientos de casos que yo he visto por todos lados. O sea, no le da a uno la vida para consumir lo mucho que se está haciendo para describir, denunciar y hacer crónica. Que haya habido un canto al programa para Claudia, pues no. Hubo muchas canciones que se hicieron para contar la historia de lo que ella estaba haciendo, algunas interesantes, otras verdaderamente horribles, pero cada quien hizo su cachito porque lo que hizo me parece bien valioso. Pusieron su granito, no conozco ningún corrido a Xochitl Gálvez, pero bueno, pues allá ellos, ¿no? A lo mejor. Pero lo que les puedo asegurar es que hay muchísimo trabajo en ese sentido, en todo el mundo y en cada lugar y puntual para cada problemática, porque la música sigue siendo una gran herramienta de descripción de los problemas sociales, sigue siendo una gran forma de hacerlo, como se hizo con el IMAR y el FLEC, el Frente por la Libre Expresión de la Cultura, que fue la única vez que pudimos tocar en Bellas Artes con la Peña Móvil, porque a instancias de René Villanueva había que juntar a todos los que estábamos metidos en el Frente de la Libre Expresión de la Cultura, no del folclore latinoamericano. El CEPOL era un poco una caja de resonancias y hicimos una chambita. Digo que fue insignificante para las necesidades de esa época porque en verdad era muy necesario, pero yo sé que por ahí los de la huelga de Spice y los del Pato Pascual y todos esos y los de la Sayonara, de alguna manera nos agradecieron y sirvió, y de alguna manera nos sentimos comprometidos, de alguna manera lo hicimos, y bueno, afortunadamente no nos madrearon, ¿no? Y no nos metieron a la cárcel ni pasó nada, no porque fuera o no insignificante, sino porque creo que de veras la grilla de los políticos estaba metida en una cosa mucho más compleja, ¿no? La guerrilla, el problema después del 2 de octubre, del 10 de junio, estaba enfocado a acabar y asesinar y hacer un crimen que la verdad, afortunadamente no nos tocó, pudo haber sido, pero ese nivel de represión tan fuerte, de esa doble cara que tenía el Estado de traer a los chilenos, argentinos, uruguayos, bolivianos, brasileños, y aceptarlos aquí y darle cierto nivel de tolerancia mientras no se metieran con el artículo 33, ¿no? de que si te metes mal te saco del país, y el de desilusión sexual, no, de disolución social, perdón. Esos capítulos la verdad no nos implicaban. No es que fuera insignificante, pero yo puedo asegurar, y cuando me gusta meterme en esto, todo encuentro una cantidad de cosas de enorme calidad, y el ejemplo que se estaban dando ahorita son buenos. Toda esta cosa con lo del movimiento feminista y todo, la letra, lo que se dice, aunque se lamentaran al presidente, de señor presidente y todo, aunque fuera así, no me importa, me parece importante, se cantó en la calle, funcionó, tiene un sentido de aglutinamiento, y si las derechas se lo quieren agarrar, pues que se lo agarren. La historia a la hora de las urnas dirá quién gana, ¿no? Pero lo que es importante es que sigue siendo un papel, no nada más de la música, del teatro, de los poetas, de los cineastas, los videastas, los que hacen ciencia, cultura, los que luchan también en las universidades porque los sindicatos no sean tan charros, para que haya equidad en los sueldos y todas esas cosas. Hay muchos que lo cantan, lo tocan y lo escriben. Falta que lo busquemos, y les aseguro que ahí está, nomás hay que irlo a buscar, ¿no? Muy bien. Terminemos entonces esta ronda. Si al final, compañeros, ustedes quieren hacer algún cierre, adelante, ¿no? Pero en términos de las rondas originalmente planteadas, terminemos con Jo Hernández. Sí, bueno, a ver si me acuerdo las preguntas de todos. Ya pasó mucho tiempo. Bueno, empezando, obviamente las cosas cambian, todo evoluciona, para mal o para bien, cambia, ¿no? Al final de cuentas. Es cierto que en esos años que hablábamos, los 70s, estaba muy en boga, no los problemas, eso sigue estando en boga siempre,
pero estaba muy de moda ese tipo de contactar a la gente para informar de problemas sociales, la música. Y veníamos, como decíamos, de los movimientos de Sudamérica, de Chile, de varios lugares. Cambia todo, como decía Enrique, compañero, al final, es cierto, mientras haya cuestiones de cuáles no estar de acuerdo, o las cuales denunciar que es injusto, siempre va a haber una forma de expresar el canto, en este caso, para dar una muestra de que no nos gusta algo. En esos años, recuerdo, los medios también, los medios masivos de comunicación, obviamente, siempre han estado cerrados a estas otras propuestas. Si se fijan más actualmente, todos pasan lo mismo, todas las estaciones pasan la misma tipo de música, no es que estemos en contra de eso, siempre ha sido eso, y siempre se han encontrado nuevos espacios. La represión, de alguna manera, no a todos les tocaría tal vez ser golpeados, todo eso. A nosotros en algún momento, no que nos golpeara, pero sí salir corriendo porque te iban a golpear, ¿no? De algunos lados. Me acuerdo a La Nopalera, un grupo de amigos de La Nopalera les tocó en una vez que fueron a apoyar una protesta, los golpearon, les rompieron instrumentos, ¿no? Así con José de Molina, que le digo, tocaba muchos años. José era muy aventado, aparte que estaba muy grandote, sí era muy aventado. Y también en una ocasión en Oaxaca nos salimos corriendo porque José, quién sabe qué dijo, que no les combinó a la gente. O sea, los medios siempre han estado cooptando toda la posible forma distinta de expresarse. Había una estación de radio en Margaritas 21, que era de las más liberales, se supone, y en algún programa que hicimos con Aleación no nos dejaron pasar porque en una canción decíamos Paloma, y entonces el nombre de Paloma era esposa o algo así del presidente. Ajá. Cosas así, o sea, sutiles, se supone. Había otro programa en televisión que conducía el Mangas de Chaleco. Mangas de Mangas camisa. de Chaleco, saludos. Portillo, no, Portillo, el otro, hermano de uno de esposa del presidente. En ese programa pasaban una sección en la cual tenían una licuadora, mandaban discos, la gente que fuera, y si el disco lo analizaban, y si la gente opinaba X, si no servía el disco, lo metían a la licuadora, lo destruían. En ese caso me tocó ver el disco de León Chávez Texeiro, destruido ahí porque era un disco asqueroso, ¿no? Se fue la vida. Sí. Otro punto que creo que es interesante, lo que comentabas allá, ¿hasta qué punto es una canción que cumple de alguna manera la estética, ¿no? O de alguna manera cumple nada más con el panfleto? Yo creo que es muy difícil de definir, ¿sí? Porque cada quien hace sus obras y cree que es la mejor obra. Pero yo creo que en cualquier cuestión artística, sobre todo si te manifiestas como artista, digas lo que digas, tiene que haber siempre una calidad de tu trabajo. O sea, si eres músico, pues toca, ¿no? Si eres cantante, canta. O sea, no es como decir un amigo, es que yo canto así de, mi estilo. O sea, ese no es tu estilo, o sea, no sabes cantar, ¿sí me entienden? O sea, yo creo que es difícil juzgar la calidad de un trabajo de este tipo, sobre todo cuando hay un compromiso social, pero yo creo que el mejor juez en dado caso sería uno mismo, ¿no? O sea, yo tengo piezas que hago para mí, que me encantan, pero que no las hago pensando en compartirlas, porque son muy para mí, ¿me entienden? Cuando me atrevo a compartir algo con los demás es porque creo que tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante cuidar siempre la calidad. Hace unos años hice una gira con Gabino Palomares, fuimos a Estados Unidos, todo Estados Unidos, nos llevaron la gente que nos invitaba, que pagaba todo, eran unos iraníes, que nos apoyaban, porque iban difundiéndose la lucha del Salvador, era una mezcla, los salvadoreños planteaban su problema en Estados Unidos, los iraníes pagaban todos los gastos y nosotros tocábamos. Me sorprendía que los iraníes eran un movimiento revolucionario en Irán. Todos ellos, la mayoría de los jóvenes que estaban ayer viviendo, eran jóvenes de nivel licenciatura. Todos estudiaban alguna carrera de ingeniería, porque todos querían terminar su carrera y regresarse a combatir a su país. O sea, aprender los recursos, las herramientas para ayudarse a su país a seguir combatiendo. Se me hace muy interesante. Nos enseñaron unos carteles, unos volantes que ellos imprimían. Eran unas obras de arte, en verdad era la calidad de estética, era sorprendente. Nos enseñaron un cassette que grabaron clandestinamente con una orquesta sinfónica, quién sabe qué decía la letra, porque era en árabe, pero maravilloso, de verdad, y eran canciones de protesta, era un trabajo de guerrilleros, de alguna manera, con una calidad impresionante. Entonces yo creo que eso es algo importante para la gente que nos decimos artistas,
que al menos lo que podamos expresar se haga con mucha calidad, ¿no? Un poco para cerrar, antes de que Víctor haga lo propio, como le corresponde como sede en este conversatorio, también el Politécnico ha sido sede y otras instancias como la Escuela de Roca de la Palabra tuvo una parte del conversatorio, como Radio Educación también hizo un conversatorio al respecto, pero yo quiero decir lo siguiente. Al margen de hacer, como debe de ser, una reunión de evaluación con la Fonoteca, el Poli, Margarita, y marcar un poco la pauta de lo que sigue de este conversatorio, al margen de hacerlo, hay algo que es ineludible. Ya hicimos uno de estos de los que les voy a platicar, pero es importantísimo que personas que conocieron muy de cerca, que trabajaron muy de cerca con algunos compañeros que ya no están con nosotros físicamente, hablen de ellos. Es importante, se les menciona en todos los conversatorios, pero es importante dedicar algunos de ellos a Amparo Ochoa, a José de Molina, ya lo hicimos, a Judith Reyes, ya lo hicimos, a Concha Michel, que afortunadamente ha ido saliendo a la luz, una espléndida compositora de principios del siglo pasado, y así Marcial Alejandro, y así Roberto González, y así Rodrigo González, y así muchos más que se me van perdiendo en este momento, pero varios de los conversatorios del próximo año tienen que recuperar el trabajo de estos compañeros. Así como también invitar a algunos de los 70 y 80, que es un poco las décadas que se pensaron originalmente. Y luego, cuando hagamos esa evaluación, platicaremos con Margarita Sosa, que agradezco mucho su presencia siempre que nos acompaña, que es prácticamente todas las veces. Margarita Sosa, podríamos pensar en los conversatorios de lo que está pasando ahora, que en efecto es muy importante, y hacerlo como Margarita decía, hay que cantar, porque fíjense que en estos conversatorios no se ha cantado prácticamente, excepto lo que hicimos de niños, que se me va, fue Kitsia, fue Ezequiel y fue Pepe Frank, que sí sacó la guitarra y cantó. Entonces, y lo sabe bien Enrique aglutina en sus eventos a cualquier cantidad de nuevos compositores y compositoras que hablan. ¿Para qué hablar de los 43? ¿Para qué hablar de Nochitlán? ¿Para qué hablar de tantas otras cosas que están ahí? Sino de luchas locales, de barrio, de pueblos, de lo que está pasando en el norte, sur, este y oeste del país. Existe, hay que buscarlo, y seguramente tiene una resonancia que ya no se aglutina en el Auditorio Nacional, pero también en movimientos populares, o como en el que acabamos de estar, Margarita y yo, en la escuelita Emiliano Zapata, ahí metido en los Pedregales de Santo Domingo, la gente sigue cantando y sigue componiendo. Esto, por favor, hay que tenerlo muy presente, porque si no, le damos paso, y con esto termino, aquello de que, sí, los 70, cuando se puso de moda la canción política. Esta es una falacia total. Así que, nuevamente, gracias a el Politécnico, a la Fonoteca, y Margarita Cruz ha levantado la mano. Sí, Margarita. No, porque lo que está faltando también es traer compañeros que están en la provincia, que también se nos están yendo, y ya sea traerlos, es un poco difícil en términos de que alguna institución patrocine gastos, pero también la última idea que surgió, que es ir a provincia a hacer el conversatorio, si se puede. Cierto, muchas gracias. Hay un detallito, porque lo mencionaste, y es una crónica hermosa que vale la pena así como para redondear la historia.
En el 68 había muy pocos, prácticamente no había grupos musicales que cantaran música latinoamericana y demás. Había lo que había de los jarochos y el negro genio y desde luego los folcloristas, que hacían muy bien su trabajo. Pero casi los que cantaban música política eran solistas. Oscar Chávez, Enrique Ballester, José de Molina, desde luego. Pero se juntaban alrededor de un cubo que estaba bajito de la rectoría. Era un cubo que tapaba una ignominia en donde se construyó la estatua de un célebre hombre que era Miguel Alemán, el que nos había hecho el favor a los universitarios de regalarnos la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estaba ahí muy mono con una obra de un escultor que es el mismo que hizo la escultura que está aquí de Obregón. Sí, bueno. Claro, nada más lo hicieron y la dinamitaron 1, 2, 3, 4 veces, hasta que la dinamita era tal que lo mejor que había que hacer era ponerle unas láminas de Sinalco. Las láminas de Sinalco fueron maravillosas. Cuando yo entré a la universidad, estoy hablando de los 70s, esas láminas sirvieron para que fuera el foro en donde se juntaban estos solistas. Pero también entraron los pintores. Delgadillo pintaba mientras hacía un mural y el otro cantaba a parir mares latinas, ¿no? Y esto era muy interesante. El foro y la ignominia tapada sirvió de foro durante el 68. Ahí se hizo un experimento, poquito antes del 2 de octubre, en donde se convocó a todos los músicos, y fueron Cuevas y muchos de los famosos, a hacer una pintura efímera que duró muy poquito. Hay una pequeña película que lo describe, y si van al museo allá de Tlatelolco van a encontrar el documento, que es muy interesante. Pero ¿qué pasó con ese foro, no? El foro se quedó un ratito, y al ratito pues el chiste era que esas láminas servían para algo. Y un grupo de estudiantes muy activos, no voy a dar nombres ni cifras, no vaya a ser que los vayan a buscar, desarmaron las láminas y en una noche se las llevaron hacia la escuelita Emiliano Zapata, a donde nosotros habíamos ido a tocar muchas veces. Y se construyó el techo de la primera aula de la escuelita Emiliano Zapata. Las autoridades universitarias, cuando lo que quedaba era el monumento de prócer, todo madreado y pintarrajeado, rápidamente pusieron nuevas láminas de Sinalco que sirvieron para la segunda aula de la escuelita Emiliano Zapata. Para cuando iba para la tercera escuelita, un día llegamos a la universidad y no había nada. No había cubo, ni había obra. En una noche se lo llevaron a donde debía estar, en el basurero de la historia. Pedro sabe muy bien dónde está, porque esos restos acabaron por allá, en la Reserva Ecológica de la UNAM, por donde está el vivero alto. Yo me fui a buscarlo, y me encontré un brazo y un pedazo de cabeza, ¿no? Que es maravilloso, porque ahí quedó. No sé si luego fueron a rematarlo, para que no quedaran las evidencias, pero ya no aparece o está cubierto por la selva. Pero es maravilloso, está cerca de donde está el vivero alto. ¿Qué pasó, no? Que ese sitio que sirvió para conjuntar a la gente, sirvió para crear un proyecto cultural, porque finalmente la escuelita acabó siendo un proyecto cultural que sigue funcionando como un lugar en donde se habla y se canta toda esta música que parece que no existe o que no conocemos, pero que sí existe, solo que tiene ese foro pegadito a la UNAM. ¿Y qué se hizo? Con lo que tapó la ignominia del señor Miguel Alemán Velasco, que dicho sea de paso, en la universidad no hay una sola cita del señor, ni una escultura, ni una placa, ni un nada que lo recuerde, para bien de la no memoria. Ya que citaste a Ricardo Pérez Monfort, tiene unos versos maravillosos. Dice: si es mirado el que mira, ¿quién a quién le tiene amor? Y tiene una décima que dice: sonaban las 2 en punto y llegó la madrugada, soñando con tu mirada para despertarnos juntos. Me encantan estos asuntos de tenerte a ti conmigo. Perdona si te lo digo, no quisiera saturarte, tan solo quiero mostrarte lo feliz que estoy contigo. Ricardo. Y voy a decir una décima que compuse yo, hablando de que la canción política está viva. Un suceso atroz me enoja, pues en Gaza he conocido que a causa de un genocidio se ha puesto la tierra roja. Una horrenda paradoja que un pueblo que lo ha sufrido imponga el mismo castigo del que fue víctima antaño. No es posible tanto daño,
que tengan esto, les pido. Bien, antes de ceder la palabra a Víctor para que concluya este acto, quiero solamente que se imaginen la cantidad de información que está en los conversatorios que ahora ha grabado la Fonoteca y grabado el Politécnico. Quien se dé a la tarea, y para eso están los investigadores y los recopiladores, de sentarse a las 2 horas promedio de duración de estos conversatorios, me parece que va a reconstruir, sí, apenas una parte, pero una parte muy importante de esto en lo que hemos tenido la satisfacción de participar. Háganlo gracias a estas instituciones que han tenido la sensibilidad de acogerlo, y mucho trabajo queda para aquellos que tendrán también que investigar y sistematizar este trabajo. Muchas gracias. Víctor, por favor. Perdón, hay me acabo de decir, hay una libreta que Margarita afortunadamente trae siempre para que ustedes anoten su nombre y teléfono y les podamos estar recordando constantemente los conversatorios siguientes. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, gracias a nuestros invitados Joaquín, Job, Jesús. Gracias por compartir con nosotros sus experiencias, sus testimonios, sus ideas. Y bueno, como tú dices, hay mucho material, pero siempre se queda uno con la sensación de que faltó más, ¿no? Que fue muy pequeño, pero bueno, ya sumando todo lo que hemos experimentado en estos conversatorios, hay, como dice Antar, una cantidad importante de información que los invitamos a que consulten aquí en la Fonoteca Nacional, a que visiten la audioteca Octavio Paz. Ahí pueden consultar. Ya parte importante de estos conversatorios están ahí para los que están interesados, para los investigadores, para los estudiantes, para el público en general. Están a su disposición, y también pronto esperamos que poder contar con el material que el Politécnico ha estado filmando. Quiero también aprovechar para, como estábamos comentando, estamos cerrando este segundo ciclo de conversatorios, en el cual ha participado mucha gente, muchos compañeros. Entonces quiero agradecer, además a los participantes, al público que nos hace el favor de acompañarnos, a todos los compañeros que nos han apoyado para que esto suceda, a los compañeros de la Dirección de Promoción y Difusión, que cada jueves del mes están con nosotros para llevar a cabo la producción, a los compañeros del Politécnico que han estado filmando con nosotros, a mi compañera Margarita Sosa, que ha impulsado este proyecto desde que empezó, y como decía yo en un principio, a Tani y Margarita, que hacen una parte muy importante de este trabajo, que son los que logran que nuestros invitados estén aquí, que son los que son la materia prima de este proyecto. Muchísimas gracias. Y los invitamos a que estén pendientes. Nosotros esperamos seguir con este proyecto por el año que entra. Vamos a hacer algunas adecuaciones porque, bueno, después de estos 2 años nos hemos dado cuenta de que hay cosas que están faltando, que podrían hacerlos mucho más ricos. Entonces, bueno, gracias por su presencia y los esperamos muy pronto aquí en la Fonoteca Nacional. Buenas noches.